Este día estamos en un nuevo episodio del podcast de La Lobera que produce la Organización Editorial Mexicana. Yo les quiero decir que siempre me da mucha emoción que yo estoy aquí hablando con mis invitadas y mis amigas y es tan fabulosa la tecnología que no sé exactamente ni la hora ni el lugar donde usted puede escucharme. En el podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano, ustedes saben que siempre tengo invitadas de lujo y están descubriendo que muchísimas mujeres en el país durante muchos años han trabajado por la libertad de las mujeres, por sus derechos. Hoy mi invitada es una profesora universitaria, ya la van a conocer, que tiene muchísimos años explorando la vida de las mexicanas. Hizo sus tesis que le permitieron tener una licenciatura, una maestría, un doctorado sobre el análisis de la participación de las mujeres periodistas en distintas etapas de México, desde el siglo XIX hasta la Revolución, y luego analizó otras etapas que son donde ya hubo mujeres reporteras. Bueno, ella les va a contar. Actualmente ella trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí es profesora y nos va a contar qué otras cosas hace ahí. Es investigadora. Y le saqué el número cuando llegó. Ella dice que ha escrito, coordinado o ha sido responsable de unos 38 libros. Ya les contará de qué se tratan. Voy a hablar con Elvira Laura Hernández Carballido, más conocida como Elvira Hernández Carballido, quiero decirles, así se firma. Hace una columna que se llama Bellas Airosas. Cada semana escribe una columna y también trabaja en la radio. Tiene todos estos títulos que les dije y tiene dos cosas interesantes. Es la mujer que por primera vez tuvo un doctorado en comunicación. Es el primer doctorado en comunicación, va a quedar en la historia. Y que una segunda cosa interesante, que es egresada de la primera generación de la especialidad de estudios de género del Colegio de México, la primera generación, si no leí mal, Elvira. Muchas gracias, Elvira, por estar conmigo. No, Sara, yo estoy feliz, sabes lo mucho que te quiero, lo importante que eres en mi vida, entonces yo fascinada de platicar contigo. Porque además ha venido en sus vacaciones a grabar, Así es. Lo cual es fantástico. Quiero preguntarte, Elvira, yo te conocí aquí en la Ciudad de México haciendo tus investigaciones. Yo creo que fue una decisión muy importante irte a Hidalgo. ¿Es distinto el feminismo en Hidalgo que en la Ciudad de México? ¿Cómo es? Después me cuentas cómo te hiciste feminista. Pues es muy diferente, Sara. Estamos a 90 kilómetros de la Ciudad de México y parece que estamos a 2 siglos de diferencia, ¿no? Yo llegué a Hidalgo en 2004 y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo nadie trabajaba el tema ni de mujeres, el feminismo los asustaba bastante la palabra y pues cuestiones de género pues mucho menos, ¿no? Entonces realmente llegué a un espacio donde no había gran representación. Sin embargo, yo desde que decidí irme a Hidalgo me acordé que ahí vive y ahí surgió una mujer muy importante para Hidalgo que es Carmen Rincón. Carmen Rincón para mí es la pionera del feminismo en el estado de Hidalgo y dije, no, aquí anda Carmen, a ver qué podemos hacer juntas, ¿no? Entonces, pues sí, Carmen estaba, allá en Hidalgo estaba también ella haciendo otro tipo de estudios, pero realmente no había nada sobre este tema. Estaba Tania Mesa, que estaba muy jovencita, estaba terminando su maestría, y pues y somos todavía muy prudentes, sobre todo con los hombres que siguen estando ahí en la jerarquía y en los puestos de decisión, porque estos temas realmente les preocupan, les asustan y últimamente políticamente los aceptan, pero todavía se resisten. Entonces realmente fue empezar a abrir brecha también en Hidalgo, empezar a hacer investigaciones sobre ese tema, empezar a decirle a los funcionarios, al rector, cómo teníamos que dirigirnos a la comunidad universitaria, porque yo les decía, ustedes dicen profesores y veo muchas profesoras, o ya vieron su mesa, están 10 funcionarios, no hay mujeres funcionarias en la universidad. Y creo que sí, moví un poquito ahí en la universidad
y poco a poquito empezaron a surgir investigaciones, sobre todo en el área donde yo estoy, que es comunicación, la licenciatura en comunicación. De ahí empezaron a surgir investigaciones, entre ellas este nombre de mi columna que se llama Bellas y Airosas. Pregunté, ¿qué mujeres aquí en la historia de Hidalgo han trabajado? Y, no, pues nadie, no existe ninguna mujer aquí importante. Y es una lista como de 100, ¿no? Exacto, sí, les dije, van a ver, porque me dijeron 2 páginas, vas a hacer, hombre, un libro no te va a salir. Qué y bárbaro. me salió un libro. Entonces, sí fue empezar de cero y empezar a trabajar el tema, pues para que lo entiendan, lo respeten, pero sobre todo se integren para transformar pues una sociedad hidalguense que sigue siendo muy conservadora, muy patriarcal, en unas cuestiones todavía muy complicadas. Sigue siendo muy conservadora, a pesar de que es uno de los primeros estados de la República donde se aprobó el aborto, después de Oaxaca. Es el que sigue y luego los demás y algunos a la fuerza. Pero es interesante, marcaste 100 kilómetros y el mundo se vuelve otra cosa. Carmen Rincón le cuento al auditorio que es mi comadre y que Carmen Rincón fue la mujer que puso por primera vez a nivel nacional un tema poco conocido y que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, pero ¿por qué? La trataron mal en el hospital cuando tuvo su primer niño. El niño se murió y ella perdió su matriz. Entonces siempre tenemos estas luchas de la libertad del cuerpo y del aborto y del amor libre, pero aquí era una situación en la que había perdido su capacidad de volver a tener un hijo. Y Carmen Rincón significó para muchas de nosotras hace muchísimo tiempo, hace 40 años quizá, la voz de esos derechos sexuales y reproductivos que son mucho más amplios. Quizá por eso Hidalgo llegó a tener el aborto tan pronto. Y Tania Mesa, para el conocimiento de mis escuchas y de mi empresa, Tania Mesa coordinó mucho tiempo una página de temas de mujeres en el Sol de México. Hace algunos años ella gestionó la publicación de las notas de una agencia de noticias feminista. ¿Por qué cuento todo eso? Porque eso es exactamente lo que nos liga a Elvira Hernández Carballido y a mí. La profesión periodística, por un lado, el encuentro en el descubrimiento de nuestros respectivos feminismos, y luego esta decisión fantástica de algunas mujeres que ha sido irse de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que, además de que estaba ahí Carmen y que tú sabías, porque había sido nota, el ambiente fuera de la universidad, ¿sí hay feminismo en Hidalgo o tampoco? Hasta hace poco ha surgido con fuerza y por desgracia yo digo, y también qué bueno, ha sido estos temas de la violencia. Ha sido tanto el dolor, el coraje, la fuerza de las chicas que yo considero que eso las ha empujado más y que también en la universidad varias chicas me han dicho, es que usted nos orientó, usted nos hizo leer, sabe de algunos de estos temas y yo creo que por eso como que fue creciendo esa situación. Te comentaba la otra vez que Ana Lau sacó el año pasado un libro sobre los feminismos en México. Ajá, y uno de ellos es en el estado de Hidalgo y fue para mí bien interesante porque pues ahí está Carmen Rincón, ahí está Tania Mesa, está Marta Canseco en la televisión hidalguense, claro, que también causó ella ahí muchas cuestiones muy significativas. Y entonces esas pioneras en nuestros espacios empezamos a sumar, y eso hizo que en nuestro estado pues haya esta presencia y esta transformación que no la veía, Sara. Yo de pronto el 8 de marzo, cuando llegué a Hidalgo era que te daban tu flor y empezaba yo a decir, pero no es el Día de la Madre, por favor. Entonces, de una manera, yo soy muy sutil y prudente, pero sí les hacía que se dieran cuenta que no era lo que teníamos que hacer el 8 de marzo, ¿no? Entonces, eso fue sumando y de esa forma, pues ya un 8 de marzo, pues casi lloro cuando veo que las chavas están en las calles de Hidalgo, ¿no? Porque la primera marcha que consideran que hubo de mujeres en Hidalgo fue la de Carmen Rincón en los años 80, entonces te das cuenta. Cuando la protesta por lo que le hicieron. Exacto. Sí, que íbamos con carteles. Y que pintaron en una pared justicia para Carmen y ha sido la frase de Carmen para siempre. Oye, entonces, entre los 80
hasta después del 2000. ¿De qué estamos hablando? ¿Del 2010? Yo creo ¿De que una sí, primera Sara. marcha o 2015? Más o menos, ¿eh? Yo creo que sí. Incluso creo que un poquito la pandemia paró todo esto, pero unos 2, 3 años antes de la pandemia fue cuando yo misma también me asusté, porque me acuerdo también alguien que, bueno, es significativo pese a toda la personalidad que tiene, que es Elsa Ángeles Vera. Un año antes de la pandemia, Elsa Ángeles Vera, Josefina Hernández Telles, tu servidora y 3, 4 alumnas, hicimos una marcha de instituto a instituto el 8 de marzo, las 6 solas gritando con nuestras pancartas, y la gente se asustaba, los mismos colegas decían, ¿qué les pasa? Pero fíjate, Sara, fue en 2018, 2019 que hicimos eso, y se asustaban ahí en la universidad de vernos con esa decisión y con ese impulso. Entonces imagínate cuando veo a las chicas salir por su propia iniciativa, con todo el coraje, con toda la pasión, entonces te das cuenta que vale la pena lo que tú crees que es un granito, de pronto se convierte en una avalancha, ¿no? Ese texto que escribí con Ana Lau, hablamos mucho de los aires ahí en Pachuca y pongo que lo que empezó como una pizca de aire con nosotras, ahora es un ventarrón que ya nadie va a parar. Porque la están escuchando, pero además de haber coordinado como 38 libros, la Elvira ha incursionado en los últimos años, tiene 3 novelas, yo diría, o 2 novelas, y este libro sobre las mujeres que están en la rotonda, que es el último libro que me regaló hace como 2 semanas o 3, me sorprendió, porque a nadie se le ha ocurrido contar las historias, aunque por acá nos decían que están algunas de las lápidas muy descuidadas y que tenemos que hacer una campaña para organizar las lápidas de las mujeres que están en la rotonda de las personas ilustres. Elvira, pasando a otra cosa, todos estos años, desde antes, dabas clases. Estás hablando de las chicas que irrumpieron, cambiaron el panorama no solo de Hidalgo, sino yo digo de todo el país. ¿Cómo explicarle, cómo contarle a la gente lo que pasó en la universidad? Es decir, ahí aprendieron ustedes, acumularon conocimiento y luego salieron a la calle, ¿o qué pasó? Yo creo que empezamos a acumular conocimiento, porque también hay algo que pasa en las universidades y sobre todo en comunicación y periodismo, yo creo que en todas, pero principalmente que es lo que yo vivo, no nos platican de las mujeres. No tenemos como inspiración, ejemplo. Yo recuerdo en los años 80 que estudié en la universidad, digo, amo y adoro a los hermanos Flores Magón y a todos los periodistas que han surgido, pero ya algo estaba por ahí en mí, levantaba la mano y ¿qué mujeres? Ninguna, ¿qué hice? Y mis maestros me decían, ay, Elvira, ¿por qué preguntas eso? Y yo decía, pero es que, pues sí me hablan de ellos y qué padre, pero ¿dónde estamos nosotras? Pues quién sabe. Entonces, creo que eso ha ayudado en mi espacio y también con algunas colegas, que de pronto les digamos que allí estábamos, nada más que no nos querían ver, no nos querían advertir, no nos querían descubrir. Y me gusta cuando veo la cara de mis alumnas y también de mis alumnos cuando les hablo de mujeres periodistas, ¿no? La misma Leona Vicario, no, que no fue periodista. Bueno, escribió unas cartas que publicaron y en esa época era dificilísimo que una mujer con su nombre publicara algo en un periódico, ¿no? Entonces ahí está ella, Lauriana Groay, Matiana Murguía, tantas que les voy diciendo y se dan cuenta que entonces no están locas de estar ahí, no son raras por querer transformar a través de la palabra y a través de un medio de comunicación. Y yo creo que eso les va inspirando, que el camino ya estaba abierto, que nada más hay que seguirlo y obviamente invitar a más mujeres a seguirlo. Sin embargo, mucho han hecho ustedes, y qué bueno que mencionaste a Ana Lau y otras historiadoras de la condición de las mujeres desde el siglo XIX. Sin embargo, hace falta, ¿no, Elvira? Es decir, ¿siguen siendo las carreras en la universidad sin incluir a las mujeres? Pregunto. Y si es necesario, todavía seguirles contando a las personas que no venimos de la nada, que tenemos una enorme historia. Mencionaste a la señora Wright, no sé si lo pronuncio bien, que es la que dejó un testimonio sobre la importancia que era para las mujeres ir a la escuela y la educación. ¿Tú crees? ¿Tú crees que siguen vacías? ¿Que hay una resistencia en los profesores, en los directivos, en las maestras también? Sí y no.
soy muy optimista y por eso veo lo bonito primero, ¿no? Entonces digo, sí, ahí estamos, ya nos están mencionando en clases, o por lo menos me invitan, no sé, alguien de la talla de Florence Toussaint que me diga, Elvira, ven a mi clase para que les hables de las mujeres periodistas, y otra vez, ¿no? El rostro de todos sorprendidos, y a veces te aplauden o a veces te preguntan. Eso para mí es muy significativo y lo veo en muchos escenarios. He tenido la oportunidad de conocer casi todas las universidades públicas de este país y me gusta cuando alguna compañera me dice, oye, me acabas de mover el piso, no había pensado en que yo puedo hablarles de las mujeres en comunicación, de las mujeres en periodismo, y eso para mí es muy significativo. Pero también veo todo lo contrario. Veo a quienes dicen, ay, qué flojera, ay, qué necias, ay, qué latosas, esto no es interesante. Te digo, correctamente político para algunos es decir, ay, sí, pero luego les sale lo natural y de pronto te dicen, ay, Elvira, otra vez vas a hablar de mujeres, y los volteo a ver y no, está bien, pero no les interesa, no les gusta. Hasta la fecha tú ves los planes de estudio y bien nos hicieron una vez una crítica en la licenciatura en comunicación en Hidalgo. Tenemos una materia que se llama comunicación y género. Y alguien nos dijo, pues sí que bien, pero ¿no crees que lo importante sería que en todas las materias hubiera una perspectiva de género? Y tiene razón, que en comunicación organizacional lo viéramos, que se viera en las investigaciones, donde también de pronto me pasa con muchos chicos y chicas que dicen, no, es que mi trabajo no tiene nada que ver con las mujeres. ¿Cómo que no? ¿Dónde estaban ellas en el periodismo de opinión? Y se quedan, ay, no me había fijado en eso. Entonces empiezas ahí como a batallar, a insistir. Hay lugares en algunas universidades donde abrir una maestría de feminismo, una maestría de género, una maestría de mujeres, cuesta mucho trabajo, hacer muchos argumentos, persuadir, convencer. En mi universidad no hemos abierto una maestría de género, la detuvieron porque yo creo que algo les preocupó y de pronto nos quedamos ahí en esa manera de detener algo. Pero bueno, pues ahora que en mi caso estoy cerca de los que toman decisiones de la universidad. Claro, que estás ahí en el sindicato. Pues sí, eres persuadirlos y integrante del convencerlos. comité ejecutivo del sindicato académico de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Oye, y estabas hablando y te interrumpí. No. ¿Crees que los podemos convencer? Ojalá que nos escuchara Agustina ahorita, mientras tú y yo aquí platicamos. Hoy lo están operando. Están operando ya a le Agustina. mandé las buenas vibras, pero yo digo que sí. Aunque también depende de la manera en que te acerques a ellos, en que logres argumentar, persuadirlos, porque también en mi misma universidad algunas compañeras se han acercado de una manera en que confrontan, en que critican, en que también luego callan a los compañeros, y eso hace que de pronto ellos también pongan esas barreras. Pero si llegas y los invitas, si llegas y les dices, tienen que escuchar a una mujer que se llama Sara Lovera, y ay, ¿quién es? Pues escúchela y va a aprender. Y que de pronto mis compañeros me digan, uy, no, también la Sarita nos movió el piso, no me había fijado que esto que estoy haciendo es acoso, no me había fijado que esto es violencia. Entonces yo estoy tratando de esa manera de convencer y de persuadir en mi universidad que eso es importante, que se den cuenta cuando están hablando y que están diciendo algo sexista o algo que no está incluyendo también a las mujeres. Sí, porque hay una enorme discusión con el tema del lenguaje, ¿no? Y que se siguen preguntando, y yo todavía me asusto de ver algunas cabezas en los periódicos donde estamos totalmente ocultas. Esto como después de tantos años de dar clases en periodismo, y hace ratito Elvira tocó la figura de Florence Toussaint, y mi productora luego me dice, hablan de personas y no explican. Entonces voy a explicarte, Florence Toussaint forma parte del primer grupo de mujeres feministas en los años 70, en el que yo participé, y Florence es una mujer que escribió crítica desde la perspectiva, se diría hoy, de género de las mujeres, desde la perspectiva del feminismo. Estudió crítica de televisión durante tal vez 35 años, hizo una columna en una revista política muy importante que no voy a darle propaganda, pero la más emblemática de los años de la transición a la democracia, y Florence ha sido una maestra de los temas de comunicación y de los temas de comunicación y género, se diría. Y un día me dijo, no le quites el ojo a Elvira, esa va a ser una gran periodista. Elvira era muy jovencita cuando yo la conocí. Y entonces les cuento, esa es Florence Toussaint, de ahí venimos de una generación
de mujeres de la comunicación que abrió muchos espacios. ¿Recuerdas algunos de esos espacios que en tu transcurso de todo, de maestra, de estudiante, también fue Elvira presidenta del comité que da el Premio Nacional de Periodismo? ¿Cómo cuáles espacios consideras que deberíamos conocer que se abrieron a lo largo de los últimos años? Pues sin duda son varios. Dentro de la academia, pues esta presencia, ¿no? Que de pronto en cualquiera de las asignaturas hables sobre las mujeres y todos se sorprendan. Y que de pronto logres que en el temario se hable sobre las mujeres, pues es un espacio que ahora a mí me encanta ver con algunas alumnas que ahora son maestras y me dicen, no, maestra, estaba la historia del periodismo en México y no venían las mujeres. Entonces ahí estuve insistiendo, ¿no? En las investigaciones, en los posgrados, que de pronto pues éramos una o dos las que estábamos estudiando ese tema y que de pronto ya haya una materia sobre cuestiones de género en el posgrado de la UNAM, en la licenciatura de la Universidad de Hidalgo, eso te va motivando. Y que bueno, el Colegio de México empezó con una especialidad en 1991, ni siquiera nos daban la confianza de que fuéramos una maestría, que de pronto ahora veas en tantas universidades maestrías y doctorados sobre cuestiones de mujeres, de género, de feminismo, pues es algo que me sorprende, que me emociona, que me conmueve y que digo, sí ha valido la pena, o sea, sí, claro que falta todavía muchos escenarios, sí, pero ahí están. Entonces, pero quien ahí quiera aprender va a encontrar, ahí ¿no? Exacto. Hablaba yo de los espacios periodísticos, que quizá también los podemos compartir con el auditorio, que en todos estos años se abrieron espacios de comunicación. Claro, también. ¿Cuál es tu, ella que ha estudiado todo eso, cuáles tú señalarías como muy trascendentes? Pues sin duda el suplemento Doble Jornada en uno de los grandes periódicos, ¿no? En ese momento que en un suplemento los primeros lunes de cada mes aparecieran varias páginas dedicadas a las mujeres. Claro, luego me tocaba ver en el metro que un lunes alguien abría el periódico y sacaba la doble. Y lo podía tirar. Exacto. Por eso es tan importante lo que le vamos a explicar a la gente en un segundo, la transversalidad. Exacto, porque sí, ahí estábamos. Y luego estaba la revista FEM. Estaba la revista FEM también. Y en radio, el programa, ¿cómo se llama? Con esta Berta Iriar, con Rosa María Rodríguez, Isabel Barranco, que también empezaron a abrir esos pequeños espacios de la causa de las mujeres. La causa de las mujeres se llamaba. Exacto. En Radio Educación. Así es. Y el programa de Alaí del Foro de la Mujer, también en Radio Universidad. O sea, eran esos pequeños espacios que se iban abriendo. No, hombre, pequeños. Sí. Oye, ¿cuántas mujeres feministas o que se podrían decir hoy feministas, identificaste en el siglo XIX? Periodistas, comunicadoras, pues, o sea, las que trasladan conocimiento. Para mí el más importante del siglo XIX es el que dirige Laureana Wright, que es Violetas de la Náhuac. Es una publicación bien importante porque aunque antes estuvo Las Hijas de la Náhuac, el Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras, en Violetas Laureana hace una escuela. Escriben tantas mujeres, Sara, pero de verdad tantas. En 2 años que duró la publicación, te encuentras nombres bien significativos que luego en el siglo XX son las que abren más publicaciones. Y yo por eso digo, no, Laureana aquí hizo una escuela, las motivaba, las ponía a escribir. Entonces ahí está Matiana Murguía, que también después va a hacer varias cosas. Dolores Zapata, que también va a hacer varias más. Bueno, hizo un primer centro de atención a mujeres después, Lolita. Sí, okay. Rosa Navarro, que ay, me encanta ella, que es de allá de Jalisco, que también hizo una escuela maravillosa. Entonces van apareciendo. Laura Méndez de Cuenca empezó a publicar ahí sus poemas. Ana María Portugal dice que después de Sor Juana, Laura Méndez de Cuenca. Eso así dice. Es. No, pues sí, no, también increíble. O sea, todas ellas increíbles. Esas hicieron cultura. Siglo XIX repercutió en la Revolución Mexicana. Como periodistas, como comunicadoras, como difusoras, ¿no? Así claro las rescatamos, sí. ¿no? Sí, y tú las estudiaste. Y en la Revolución Mexicana, en periodismo, ¿cuáles dirías que son las figuras más interesantes? Y también todas son increíbles, empezando con Juana Gutiérrez de Mendoza en Vesper y Elisa Acuña Rosete, hidalguense, y que por suerte ya la pusieron en la rotonda de Hidalguenses Ilustres, porque ahí estuvimos dando lata, que fue una mujer muy significativa. Ahí estaban ellas, pues ya también fundando su propia publicación que se llamó La Mujer Mexicana. Sin duda, Hermila Galindo, que la especialista Rosa María Valles hizo algo maravilloso. Profesora también de allá de Hidalgo.
Y que Casualmente. ayer alguien me decía, oye, Rosa María no te estaba copiando los temas, y les dije, no, Rosa María se contagió de esos temas y yo lo agradezco porque gracias a ella se recuperó uno de los periódicos más importantes de las mujeres, que es La Mujer Moderna de Hermila Galindo. Rosa María Vélez fue a buscar a la familia, los logró persuadir y esos números de revista que no habíamos tenido casi nadie en las manos, ella los encontró todos. Los que están en Austin, Texas. O sea que es maravilloso lo que hizo Rosa María y me encanta que digas se contaminó. ¿Sabes que fue mi compañera? Y me decía monotemática y tú siempre con tus temas de mujeres y no quería abordarlos. Así que se fue a contaminar a Hidalgo. Ay, sí, yo estoy feliz y eso me parece a mí muy bien. Le digo, es que no puedes ser tú la única dueña del tema. Qué bueno que ella y que otras compañeras ahí en Hidalgo o en la misma universidad de pronto te dicen sí, o en otros lados. Me acuerdo en Nuevo León, en alguien que también te conoce, esta Alma Gutiérrez Leighton, también me dijo, oye, Elvira, aquí en Nuevo León ni sé quién es la pionera ni nada, y se puso a hacerlo y sacó un buen trabajo. Sí, yo creo que ha habido en los estados la averiguación de dónde ha surgido el periodismo. Soledad Jarquín lo ha hecho en Oaxaca. Conozco a alguien en Puebla que también investigó. O sea, que hubo como una contaminación. Explicarle a la gente qué trascendente es lo de la contaminación y lo que... ¿Tú qué entiendes, profesora? ¿Cómo explicarle a la gente la transversalidad? A propósito de que no tendría que estar solo en una materia o en un suplemento que alguien tira. Sí, pues es esa manera, yo podría decirlo ahorita que tú dices, de ir contaminando los espacios. Porque sí, digo, ahí está, por ejemplo, esta materia de comunicación y género, pero está ahí solita, aislada, depende quién la dé, cómo la dé. Y también me ha pasado que de pronto los chicos y las chicas salen asustados y horrorizados y dicen, no, es que la maestra nos habló horrible y no queremos eso, ¿no? Entonces nos habló del machismo. Terrible. Exacto. Pero de pronto esa transversalidad empieza a cubrir todos estos escenarios, poco a poquito, de menos a más, de más a menos, pero creo que ahí va. Y tienes que lograr eso, que de pronto en todos esos escenarios, esa mirada, ese compromiso, esa visión, esté latente. Es un gran reto, pero se tiene que ir logrando, se va logrando y sin duda, pues este mismo espacio donde estamos es un ejemplo. Es un ejemplo, efectivamente, porque es algo nuevo. También se hacía en la radio un programa específico que se metía, que se perdía en medio de todas las demás cosas. Nosotros tenemos ese riesgo relativo en los podcasts, pero no, porque forma parte de la difusión general de los canales de YouTube que tiene la OEM, o hay relatos que se van a todas las otras plataformas. Un poco la tecnología también nos ayuda, ¿no? A eso. Sí. Oye, Elvira, ¿y cómo fue el fenómeno en Hidalgo, otra vez me regreso, de las jóvenes? ¿Cómo lo explicarías? No había nada, no había una materia, no había interés, 2004, ¿no? ¿Qué pasó con ellas? ¿Dónde lo aprendieron? Porque, bueno, yo tengo la historia de cómo surgió en la UNAM, donde había mucho trabajo de género desde los años 80 o antes, pero ese fenómeno de que salieron y están y funcionan las colectivas en Hidalgo. Así es, sí, pero de verdad, Sara, 2004, siglo XXI, y en Hidalgo no se hablaba de ese tema. La gran mayoría de chicas que van a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no son de la capital, no son de Pachuca, vienen de poblaciones que también, aparte de que son muy pobres, muchas de ellas, también siguen en un rigor y en unas situaciones culturales en donde pues es lo que hayan visto de su mamá, de su abuela y de su bisabuela, que son mujeres que están en su casa, que han tenido sus hijos, y ellas sí presentían que la universidad les estaba dando una nueva oportunidad, pero llegaban con ese panorama, con ese contexto, sin muchas lecturas o sin nada de lecturas, dependían, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Ixmiquilpan me sorprendieron, porque en Ixmiquilpan es una población bien aguerrida, bien luchona, bien política, y de pronto te empiezan a citar a Simón de Beauvoir y dices, órale, aquí en Ixmiquilpan están interesantes, órale, ¿no? Pero claro, son algunas regiones
condiciones que de pronto estaba esa naturaleza, pues está cerca ahí la Escuela Normalista El Meche, que leían marxismo. Entonces, por ejemplo, ahí ves una gran diferencia, a lo mejor en otros espacios como Actopan, ¿no? sí, Actopan, o ya del otro lado Huejutla, o ya del mismo Tulancingo, que no está tan lejos de la capital, pero que finalmente también, aunque tiene su catedral y es maravilloso, también no había ese tema, no había ese interés. También a lo mejor tiene que ver que somos, porque yo ya soy hidalguense, somos un estado joven, surgió en 1869, entonces también la identidad, ¿cómo la vas sumando si ya no sabes si eres del Estado de México o eres de Querétaro o de dónde? Porque pues de pronto se va creando un estado diferente. Rodeado por Querétaro, Estado de México, y que no era. Aunque están los gigantes de Tula. Están ahí. Y ahí surgió una reina en Tula. Entonces también es lo que uno va escarbando y les vas diciendo, miren, aquí estaba ella y aquí estaba ella. Y entonces eso va haciendo que se vayan sumando ese interés. Claro, sí tenía alumnas que de pronto cuestionaban, o fui a tantos lugares y sigo yendo a tantos lugares a hablar de las bellas y airosas. Y yo me acuerdo que una vez unas señoras se acercaron a mí y me dice, ¿verdad, maestra, que nosotros ya no tenemos por qué besarle la mano ni al suegro ni al esposo? Y yo, no, ya ven, muchachas, fíjate, Sara, diciendo esas cuestiones. Entonces, pues de pronto si les vas a mover un poquito, si haces que reflexionen, que vean esta perspectiva. Y yo creo que en el caso de la universidad, con varias alumnas, lo que ya había a lo mejor se fortaleció y lo que no había se despertó. Y ahorita la imagen de ya me dijeron que no tengo por qué besarle la mano, me hizo temblar, Elvira, porque los Garnica, o sea, los que tienen que ver con la sangre paterna de mis hijos, son del Real del Monte. Y me preguntaba, el hecho de que los ingleses llegaron a explotar las minas a Real del Monte, ¿no modernizó esas ideas? ¿Podríamos decir que en Real del Monte, que es la zona de los mineros, son menos conservadoras, más libres? No tanto, porque ahorita, bueno, me acuerdo que de ahí es Columba Rivera, la segunda mujer médica del país y la primera en Hidalgo. Ahí recuerdo que por ejemplo, cuando empezó la lucha por el voto, muy poquitas hidalguenses participaron. Y ahorita recuerdo a quién fue que entrevisté, que me dijo que iba a pedirle permiso a los mineros para que la dejaran hablar con las esposas. Y ya la segunda, tercera vez que iba, los mineros la apedreaban porque decían, no, usted viene aquí a alborotar a nuestras esposas, váyase de aquí, ¿no? Entonces de pronto, pues te das cuenta que, híjole, sí era difícil. Y también ese estado tan explotado y tan conquistado, primero por los españoles, luego por los ingleses, luego por otras empresas, pues también de pronto eso le da un perfil al estado de Hidalgo, que también está influyendo en la transformación, a lo mejor a veces parece lenta, pero finalmente presente de sus mujeres. Claro, tuvimos a una candidata de oposición que es de Hidalgo, que es la Xóchitl Gálvez, y por ahí una periodista que tú quieres mucho, que es Margot Glantz, que también es de Hidalgo. Es decir, como que tiene sus cosas que tendríamos que seguir explorando. Y la transversalidad es poner el tema en todos lados, y yo me alegro mucho porque tenemos un sol en Hidalgo, que esperamos que se haya iniciado el comienzo de su transformación. Estuvieron muy participativos. Hace rato hablabas de Marta Canseco, que es la secretaria de las mujeres en Pachuca, compañera nuestra de radio y televisión, y creó un sistema de programas de televisión independiente, ¿te acuerdas? Entonces hemos hecho una enorme cantidad de cosas, Elvira, que siempre nos disculpamos con el auditorio porque nunca nos da tiempo de terminar, pero en estos cachitos, ustedes en Feminismo desde Cero y en Feminismo Cotidiano, se dan cuenta la enorme construcción que hemos ido haciendo juntas, como en un castillo de naipes, como en una torre de Babel, ¿no? ¿Te parece? Si esa sería una imagen. Yo quiero decir que siempre agradecidas por este espacio donde se escuchan las voces de las mujeres y las voces desde el feminismo. Agradecer muchísimo la producción de Natalia Castañeda Páez y de Hanani Araujo Santamaría, y la presencia todo este rato que me encanta por sus dos enormes trenzas de Tania Domínguez, que es la que está grabando para lo visual, y nos vemos
nos escuchamos, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias y gracias a la Organización Editorial Mexicana por este atrevimiento de entrar, ahora que oímos a Elvira, de entrar en esto y hablar claramente de feminismo. Muchas gracias.